Aquí había una gran tienda. Aquí es el Seguro Social. En esta tienda, después de que ocurrieron los hechos de las micheladas, dicen los meseros que se vinieron aquí a comprar chucherías y cervezas, cigarros, ¿no? Y que agarraron rumbo para la playa, pero que fueron interceptados por la policía ministerial, antes judicial, y que les pusieron una recia, una buena acalambrada, para que se quedaran callados con lo que vieron. No sé si ahí le diría un mesero de los más gorditos que andaban ahí que había tomado un video por órdenes de Héctor, el dueño. Y entonces los judiciales, los ministeriales seguramente hicieron contacto con ese señor para ver qué contenía. Sí, hubo videos públicos en cuanto a las videocámaras, pero esas no hay nitidez, no hay claridad. Sin embargo, ahora con la inteligencia artificial se ha podido aclarar un poco. Sí hay quienes lo pudieran hacer e identificar plenamente quiénes eran los que allí se ven. Pero como ellos tienen el poder, pues definitivamente va a ser difícil que eso se logre. Tan es así que las evidencias que había recolectado el Ministerio Público desaparecieron. ¿Con qué intención? De proteger a los asesinos. Porque no fue solamente uno. Yo tengo una fotografía por ahí de uno de los que dicen que participó, donde muestra 2 pistolas. Y la persona que se ve que va bajando las escaleras de la michelada, se ve donde saca 2 pistolas. Y efectivamente, antes de conocer yo ese video, ya el mesero, el más gordito, que anduvo dando su versión en el Congreso del Estado, en el gobierno del Estado, dice precisamente que uno de ellos sacó 2 pistolas y que se las dio a fulano y a mangano. ¿Por qué le puso nombre él? Porque la prensa ya en ese momento ya estaba culpando al Gary Gaines. Ya se había desviado la atención del dicho primario que había hecho Héctor, primo de Jonathan, cuando lo levanta un amigo y lo lleva al hospital. Fue el hijo del gobernador. Y efectivamente también al día siguiente con Miguel Ángel Ojeda, el papá de Jonathan dice que fue el hijo del gobernador. Ahí están esas versiones. Entonces yo me pregunto, ahorita, no me había hecho la pregunta, ¿por qué no llevaron a declarar a los meseros? Porque dice Samgar que él jaló a todos los que se habían quedado ahí en el mitote. Y esos todos son precisamente la banda de los Bebos, exclusivamente a esa supuesta banda, ¿no? Y ahí fue donde se enderezaron las cosas. Les hacen las pruebas del rodisonato de sodio, como dice un amigo por ahí, de la parafina, y salen negativos porque ellos no dispararon, ¿no? La prueba del rodisonato es clara, precisa. Te puede arrojar falsos negativos cuando hayas utilizado gasolina, antimonio y bario, que son los componentes del cartucho y la pólvora, ¿no? Pero este cuate, cuando declara que declaró a todos y que los soltó por instrucciones del procurador, allí es donde utilizan a la prensa y empiezan a decir que fue ese chaval.
y no pudieron comprobar que fue él y después inventaron a otro, que también hubo el semanario Z, quien le adjudicó la responsabilidad y que a ese le decían el hijo del gobernador. Totalmente falso, pues, totalmente todo armado, pagado por el Narciso. ¿Por qué tuvo que intervenir Narciso Agúndez, falseando la verdad, escondiendo las evidencias, amenazando a los meseros, sacando a uno de sus hijos después de que festejó su cumpleaños en ese lugar? ¿Por qué no asistió a su último informe ese chamaco? De ese tengo esa fotografía con las dos armas y lo acompaña otro amigo también con unos armas de alto poder, armas largas les llaman. Y las que sostiene este morro son armas cortas, son pistolas, que se supone que son las que fueron utilizadas en ese evento. Y ahorita que precisamente vine a caminar, me acordé al ver esa negociación, que ya está vacía, que ya está sola. Como vacía y sola quedó las micheladas después del evento, que curiosamente donde estaba gobernando el hermano de Narciso, el Tony Agúndez, en Los Cabos, aparece otras micheladas allá y las abandonan. ¿Para qué? Con la finalidad de desaparecer toda evidencia, como lo hicieron en el caso Colosio. Allí en Lomas Taurinas hicieron un monumento y quitaron parte de la escena del crimen. Así lo hicieron pues con este caso del 4 de marzo de 2010, que vienen otra vez a tratar de actuar como lo hicieron en aquellos entonces, porque ya el hijo de Narciso se cree con tanto poder, con tanta fuerza, porque recién tuvieron por ahí una convención, congreso de su partido, y se dicen que tienen mucha fuerza, mucha capacidad de convocatoria, de compra de votos. Y se atreve este chamaco cabrón, que estuvo ahí, aunque haya dicho el Ministerio Público el día que le hace la entrevista a Cuauhtémoc Morgan y otro periodista, que no estuvieron esos cuates ahí. Sin embargo, los testigos dicen que sí, las víctimas dicen que sí. Y yo le tengo que creer a los testigos y a las víctimas. Yo no tengo por qué creer la verdad fabricada a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué aquel procurador, que si bien es cierto lo hicieron a un lado para disfrazar las cosas, ahora lo veo a un ladito del Junior ese que está en Los Cabos? Creo que hasta la esposa tiene por ahí un puestecillo, cuando menos está en nómina. No sé si ese cuate, cuñado de Rosadelia, tenga un ingreso por debajo del agua a través de, como lo hicieron con Andrés Manuel. Yo recuerdo cuando iba la gente de Andrés Manuel con Rosadelia y tenían un departamento especial ahí donde sacaban dinero para el sostenimiento del partido, dicen ellos, ¿no? Fue por una causa noble, ¿no? Por eso los sobres amarillos de los hermanos y todo eso. Pero bueno, es lo que hoy recuerdo de este asunto. Y lo que vino a traerme a colación todo fue lo del Teo García. Parece ser que lo van a expulsar de México. Ahora les llaman con ese término para que la corte no pueda hacer nada, ¿no? Y me hizo recordar al Cacachi, aquel estudiante de la universidad que fue desaparecido por el Estado, porque a ese morro se le veía muy seguido cerca de una casona donde daban alimentos, donde iban los
ministeriales y estatales. Hagan de cuenta que si lo estuvieran vigilando, ¿no? Y aventaba, el morro aventaba. Decían que era producto del secretario de Seguridad y que él mismo fue quien ordenó su levantón. Y en esa época estuvo muy violento los 6 años de este amigo. Y las evidencias me dicen que va a volver, que va a regresar y que muchos vamos a caer. Ánimo, que Dios los bendiga.